Génesis capítulo 11, disculpen. El sermón va a estar basado en el versículos 1 al 9. Allí vamos a leer sobre la Torre de Babel. Como ya leímos en la mitad del culto, solo leamos los versículos 8 y 9 y procedemos a la exposición. Dice la palabra del Señor: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Soberano Señor, gracias Padre nuevamente porque tenemos esta oportunidad de escuchar la predicación. Te suplico y te ruego que tu gracia sea sobre nosotros para que podamos enriquecernos con los tesoros celestiales que prometes a aquellos que te escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La narración de la Torre de Babel nos, entre otras cosas, sirve para explicarnos cómo fue que se llevó a cabo los propósitos de Dios de que el hombre llenara toda la tierra. Es decir, la semana pasada vimos que efectivamente toda la tierra fue poblada por los descendientes de Noé. En el capítulo 11 nos dice cómo fue que eso se logró. Lo importante allí también es entender que los propósitos de Dios se cumplen, no importa quién se oponga a ellos. ¿Por qué lo decimos? Si usted nota la narración viene el pasado, hay un poco de eco, si lo pueden mejorar mejor, por favor. Capítulo 9, versículo 1 dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vemos que una vez que pasa el diluvio, Noé, junto a sus 3 hijos y sus esposas que sobreviven al diluvio, Dios les da la orden para que llenen toda la tierra. En el capítulo 10, versículo 32 dice: Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es impresionante cómo se cumplió. Dios en el capítulo 9 dio una orden y ahora la humanidad obedeció la orden. Se llevó a cabo lo que Dios le mandó. Según por lo que venimos viendo que pasó aquí, ahora la humanidad entendió, vio el juicio de Dios en el diluvio, se dio cuenta de que ir en contra de la voluntad de Dios no trae ningún beneficio. Mejor, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cumplir lo que Dios nos dice. Y así tenemos la bendición de Dios. ¿Será esto así? Bueno, Génesis capítulo 11 nos dice que es todo lo contrario. Sí se llevó a cabo el propósito de Dios. La humanidad terminó poblando toda la tierra. Pero eso sucedió no por su obediencia a los designios divinos, más bien fue en su obstinada contradicción y guerra contra Dios, llevaron el juicio de Dios, pero al final de cuentas hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Entonces, cronológicamente hablando, primero está el acontecimiento de la Torre de Babel, el capítulo 11, y después del juicio en la Torre de Babel es que las naciones se esparcen según sus lenguas, ¿sí? Para entender entonces esta narrativa del capítulo 11 de la Torre de Babel, la vamos a ver en 3 puntos sencillos. Primero vamos a ver la estructura, cómo Moisés la organizó para dar su enseñanza. En segundo lugar, veremos el significado original que se proponía Moisés a su audiencia original. En este caso, la nación de Israel, que él había sacado de Egipto, recuerden, y que está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y en tercer lugar veremos las aplicaciones para nosotros. Como pueblo de Dios, al final de cuentas, nosotros entendemos que la Biblia, el autor principal es el Espíritu Santo. Y Él también estaba pensando en nosotros cuando nos plasmó esta narrativa. Amén. Vamos al primer punto. La estructura. ¿Cómo es que organizó Moisés esta narración, esta historia? Los entendidos nos explican que una forma de la escritura hebrea antigua, ellos utilizan un recurso que se llama quiasmo.
Ahora, no los quiero aburrir con tecnicismo, pero ¿qué significa eso? Es una forma de escribir para resaltar en contraste y así hacer resaltar la idea. Un ejemplo, salvando las diferencias, es como un sándwich. Primera parte, la tapa, el pan. En el medio está el relleno. Y la última tapa, el tercer punto, es la base del pan. Si ven, la primera parte, la tapa del pan, se corresponde con la base, porque es pan y pan. Y eso resalta el medio, que es el relleno. El jamoncito y el quesito, que son sabrosos, ¿cierto? Salvando la diferencia, algo así lo que se procura con un quiasmo hebreo. Se ponen etapas y entonces se hacen los contrastes para resaltar la idea. Vemos que Moisés, o dicen los expertos, de que Moisés lo hace en 5 etapas o 5 momentos dramáticos para que se vayan contrastando. Entonces, de esos 5 momentos, el primero se contrasta con el quinto, el segundo con el cuarto y así resalta más el tercero, que es el del medio. Veámoslos en el texto. La primera etapa, Moisés comienza diciéndonos que la humanidad está unida en un propósito. Eso lo dice el versículo 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La connotación en la que se escribe en esta primera etapa realmente es suspicaz y trata de darle una connotación negativa. Y usted dice, ¿por qué? Aquí se nos está diciendo que la humanidad al fin está unida. ¿O no creemos nosotros que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, la humanidad entera, es la división? Hay divisiones políticas, hay divisiones económicas, hay divisiones territoriales, hay divisiones de todo tipo. Si algo pudiera hacer la humanidad sería unirse en algo al fin para que cesaran todos los pleitos que tiene la sociedad. Eso pareciera una buena idea humana, pero la unidad que se está planteando aquí no es para un propósito virtuoso ni positivo. Aquí vamos a ver que la unidad precisamente es para ir en contra de Dios. Es una unidad para desafiar a Dios. Moisés escribe varias cosas que causan sospecha, que hacen vernos o entender que en realidad lo que se está fraguando aquí no es algo bueno. ¿Cómo lo podemos ver? En primer lugar, hay una señal allí que Moisés escribe, es que esta gente, esta parte de la humanidad, se estableció en un lugar llamado Oriente. Salieron de Oriente, dice aquí. Otras versiones nos dicen y entendemos, se entiende que la idea es que viajan hacia Oriente y se establecieron en Oriente. Eso es desde el punto de vista geográfico de lo que está escribiendo Moisés, porque de lo que él está hablando, irse hacia Oriente, o es lo mismo decir hacia el este, desde el punto de Moisés, recuerden, o establecerse en Oriente es sinónimo de ir en contra de Dios o de alejarse de Dios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca del huerto y los saca por el oriente, al oriente del Edén. Ustedes pueden ver que Dios pone una puerta con una espada y unos querubines vigilando la puerta del oriente. Adán y Eva, expulsados de la presencia de Dios, se establecen hacia el oriente, hacia ese oriente. Luego Caín, una vez que también es juzgado por haber asesinado a su hermano Abel, dice que estableció una ciudad al oriente. Entonces está dando marcas de que de alguna forma establecerse en esa dirección, a lo que Moisés llama el oriente, es sinónimo de estar alejado de Dios. También más adelante se nos dice que cuando Abraham se separa de Lot agarró hacia oriente, hacia donde estaban Sodoma y Gomorra. Más adelante también cuando Abraham hace retirar a sus hijos, a sus hijastros para que no compartan con Isaac, el hijo de la promesa, esos hijos se van hacia oriente. El punto es que aparentemente irse hacia oriente o establecerse en oriente es sinónimo de estar alejado de Dios, de separarse, de precisamente ir en contra de Dios. Esta parece ser
la unidad que ha encontrado esta gente. Vamos a unirnos en desafiar a Dios. Lo segundo que también vemos en la otra señal es por el contraste. Recuerde, ahí es la primera etapa. Lo contrastamos con la segunda, donde se nos dice, versículos 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Noten cuál es el deseo de ellos. Versículo 2. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron en la llanura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Ellos se establecen, ellos quieren marcar su punto y dejar de esparcirse. Dios había ordenado, espárzanse, deben esparcirse. El contraste con la quinta etapa es precisamente que ellos se quieren establecer, pero ¿cómo termina la historia, la quinta etapa? Dios los esparció. Versículo 8 lo dice y en el versículo 9 Moisés lo repite, dando a entender de cómo inició toda esta unidad en cuanto a establecerse, desafiar a Dios, de no esparcirse, pero después toda la historia terminaron esparciéndose igual, o terminó Dios esparciéndolos de igual manera. Entonces hemos visto el contraste de la primera y la quinta etapa. Ahora vamos a ver entre la segunda y la cuarta etapa. En la segunda etapa nos dice el versículo 3 y 4, dice, y se dijeron a unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Noten, ¿verdad? Con la idea anterior, que la razón para establecerse en esa ciudad, para hacer esa torre gigantesca, sigue siendo desafiar los designios de Dios. Dios los mandó a esparcirse, ellos no, queremos establecernos y vamos a construir nuestra fortaleza, nuestra ciudad de protección para que precisamente no seamos esparcidos, desafiando obviamente a Dios. También ellos pretenden construir una ciudad, dice allí los versículos 3 y 4, ciudad que alcance el cielo, para que de esa forma volverse invencibles, alcanzar la fama a la posteridad. ¿La fama por qué? Porque ellos dicen, hagámonos un nombre. Y hasta este momento en Génesis, esa actitud de querer cultivar o promover o organizarse o buscar su propia gloria, su nombre, esa actitud es una actitud pecaminosa. ¿Dónde se ve anteriormente esto? En el capítulo 6, versículo 4, donde el pecado de los hombres estableció Dios que juzgó mandando el diluvio. El capítulo 6, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No voy a volver a explicar eso que ya lo explicamos cuando vimos el capítulo 6, pero entendimos que esas descripciones que da Moisés no son virtuosas, no son positivas. Lo de valiente, lo de hacerse un renombre, es simplemente más bien la actitud arrogante del hombre, organizarse a través de la violencia y establecer su imperio contra Dios. Entonces, aquí están estos habitantes de Babel organizándose en la unión de desafiar a Dios, de ir en contra de sus designios. Vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta el cielo. Por si hay alguien que nos quiera esparcir, nosotros vamos a poder llegar hasta el cielo. Luego entonces se narra la cuarta parte. Se contrasta eso, la segunda etapa, con la cuarta, que son los versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
y así fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Nunca terminaron de construir esa fortaleza contra Dios. Allí entonces ya tenemos primera con la quinta, segunda con la cuarta. Entonces nos queda el epicentro, la parte más importante de la narración, que es el versículo 5, cuando Moisés dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es decir, como lo aprendimos la semana pasada también, Dios está al tanto de los planes de los hombres, los conoce y lo que es peor, los va a juzgar, porque Él sabe cuáles son sus intenciones. Con todo esto, en este primer punto vemos que después del diluvio, la humanidad estaba, la tierra, la gente se había organizado, se había unido, no precisamente para que mostrara o viniera el paraíso o el reino de Dios que se había perdido en Génesis capítulo 3. Más bien ha pasado todo lo contrario. La humanidad se ha multiplicado, pero también se multiplicó la arrogancia, el pecado. La humanidad es desafiante, está en contra de Dios. Pero al mismo tiempo Moisés está diciendo que a pesar de que las personas desafíen a Dios con arrogancia, con petulancia, Dios juzga a los que lo desafían. Eso entonces podemos ver en cuanto al primer punto y su estructura. En segundo lugar, vamos a ver el significado original. Recordemos que Moisés tiene una audiencia principal. Esa es la generación de israelitas que salieron con él de Egipto y que van a entrar a la tierra de Canaán. Moisés no quiere solamente informar sobre el pasado, como una clase de historia, para que sepan qué fue lo que sucedió en aquellos tiempos. No, Moisés tiene una intención. Y la intención es guiar al pueblo de Israel que él está en ese momento gobernando. Entonces, lo hace de tres formas. Él quiere que entiendan tres aspectos. Número uno, va a guiarlos mostrándoles la descripción de la ciudad. Eso tiene una intención, ahorita la vamos a ver. En segundo lugar, les va a describir la victoria del Señor. Y en tercer lugar, va a rematar diciéndole las implicaciones de lo que le acabo de decir. ¿Cómo entendieron los israelitas esta narración? Primero, Moisés les describe la ciudad. Notemos que él dice que esta ciudad se llama Babel. Ahora, Israel está en Cades Barnea, una zona que está a punto de entrar a la ciudad de Canaán. Las naciones circunvecinas se está desarrollando allí una civilización nueva. Ya para ese momento era bien conocida. Esa civilización que siglos después se convertirá en el gran imperio babilónico. Pero para ese momento ya se estaba conociendo. Moisés entonces, al mostrarle esta historia del pasado y su nombre, está asociándolos con los enemigos que Israel tendrá en muy poco tiempo. Y les está diciendo, no se preocupen, que así como Dios tuvo una victoria en el pasado con sus enemigos, así la tendrá en el presente. Entonces lo que quiere es animarlos, motivarlos, no dejar que los rumores acerca de las cosas que iban a suceder a su alrededor o de las naciones que estaban alrededor de la tierra que van a ingresar, los desanimaran en ir a conquistar la tierra de Canaán. Eso en primer lugar. Y otro aspecto que Moisés está buscando es no solamente que ellos entiendan, asociar que el origen de esa civilización circunvecina, Babilonia, es Babel, porque el nombre es prácticamente el mismo, sino también resaltar la victoria que Dios tuvo en ese momento. Y así como tuvo victoria con la Torre de Babel, Él le dará la victoria al pueblo cuando se enfrente a la actual Babilonia. ¿Y cómo resalta la victoria Moisés? Bueno, él usa términos exactamente para que ellos hagan las conexiones. El primer término que usa es el que ya he estado hablando. Babel se unió, se establecieron esa torre, esa ciudad,
con la preocupación de ser esparcidos. Ellos no quieren ser esparcidos, están preocupados. Vamos, hagamos la torre y una ciudad por si fuéramos esparcidos. ¿Qué hace precisamente Dios ante la arrogancia de esta humanidad organizada para no obedecerlo? 2 veces lo vimos, versículos 8 y 9, Moisés dice, Dios los esparció. Es decir, Dios hizo precisamente lo que la gente de Babel no quería que sucediera. Pero como Dios es soberano y poderoso, pasó lo que Dios quería que sucediera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Ese término esparcir, por si fuéramos esparcidos, y después termina, y fueron esparcidos, porque ese término en el Antiguo Testamento luego se va a usar mucho para hablar de derrotas en batallas. Es más, en la ley de Moisés, en el pacto, en las amenazas de la desobediencia decía, si ustedes violan mi pacto, ¿cuál es la promesa? Yo los esparciré. Entonces, también cuando vemos guerras, que se ocurrían guerras y un enemigo era aplastado y derrotado, decían que fueron esparcidos. Entonces, el término es para decir que Dios está en una guerra contra sus enemigos, pero que Dios no solamente está en guerra, sino que Él los esparce. Ellos, los israelitas, tenían entonces con esto entender que a pesar de las amenazas que le pudieran venir en su nueva tierra, Dios les daría la victoria. También hay otra forma en que Moisés los está tratando de motivar y es relativa al tamaño de la ciudad y la torre. Moisés ha dicho, cuando los hombres de Babel se reunieron, quisieron construir una ciudad con una torre tan alta que llegaría hasta el cielo. Sin embargo, Moisés básicamente ridiculiza las pretensiones de 2 formas. En primer lugar, él les dice, ellos pretendían llegar al cielo. En el versículo 5 dice, y Dios tuvo que descender para poder verlos. Es una ironía lo que está haciendo Moisés. Ellos, su poder, su tecnología, su innovación, porque dice, dejaron de usar la piedra y comenzaron a usar el asfalto, el ladrillo, y es como que en su poderío y en su sabiduría y en su inteligencia, vamos y le tocamos las puertas a Dios, porque Babel significa portón de Dios en el idioma mesopotámico de esa zona. Y en esa arrogancia, Moisés se burla diciendo, Dios, usando un lenguaje antropomórfico, Dios se tuvo que agachar. Dios tuvo que inclinarse porque era como una mancha. No sé, ya va que no los veo bien. Sí pueden ver la imagen como burlesca. Moisés lo está haciendo a propósito. Pero no solamente eso. Otra forma de ridiculizarlo es decirle, es poniéndole el nombre. Como les dije, en la lengua mesopotámica de esa etapa, Babel significa puerta de los dioses o puerta del cielo. Tiene esa connotación de orgulloso. Moisés hace en sarcasmo un juego de palabras que en castellano no es muy apreciado, pero los entendidos en el idioma dicen que Moisés, con lo que Dios hace, se burla de las pretensiones de estos hombres. ¿Cómo? En el versículo 9 lo dice. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Entonces ellas dicen llamarse Babel como que un nombre glorioso. Porque allí, que dice en nuestra Biblia, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La palabra, según los entendidos, confundió, es una que suena muy parecido a Babel. Es decir, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí valel Jehová el lenguaje de todos ellos. Ellos querían hacerse un nombre glorioso, impactante, puerta del cielo. Y Moisés se burla diciendo, pero ellos en realidad son confusión. Ellos realmente no son nada. Ese es el punto que le está enseñando. Luego, por último lugar, vemos las implicaciones que eso
tenía para los israelitas. Recuerden que Moisés está en una zona llamada Cades Barnea, pronto a entrar a la ciudad de Canaán por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez fue hace más de 40 años, cuando Moisés había enviado a los espías para que vieran la ciudad y trajeran el reporte. Nosotros sabemos por la historia que 10 de esos espías lo que hicieron fue desanimar al pueblo. Dijeron, no, esa gente es como gigante, esa gente, vamos, no podemos entrar para allá, éramos como langostas. Y entonces el pueblo, en su incredulidad, llevó el juicio de Dios. Dios lo juzgó ¿cómo? Bueno, no van a entrar. Y se fueron a vagar 40 años por el desierto. Tuvo que morir toda esa generación. Ya los niños, la segunda generación, han pasado 40 años y son los adultos. Moisés está otra vez a punto de entrar a la tierra de Canaán y entonces ha puesto la historia de la Torre de Babel para que ellos comprendan que ellos están llevando a cabo los propósitos de Dios y que así como Dios derrotó a los habitantes, a sus enemigos en Babel, Él va a derrotar a los enemigos de ellos en Canaán. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué esa conexión? Porque en Deuteronomio, cuando Él le repite la ley a la segunda generación, el versículo 28 dice la siguiente forma. Este pueblo, como que animando, dice, no se pongan a decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. La terminología que usa Moisés allí en Deuteronomio es la misma que usa para describir a la Torre de Babel. Moisés está diciéndole, haciendo conexiones. Miren, los hombres en sus pretensiones hacen cosas que van a llegar al cielo desafiando a Dios. Dios se burla de eso. Entonces ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y como ya todos temieron, esas murallas llegan al cielo como la Torre de Babel. No se preocupen, Dios les va a dar la tierra. Dios triunfa sobre sus enemigos. Entonces, esa es precisamente el significado original que los israelitas en aquel momento debían entender. Hemos visto entonces la estructura, vimos también el significado original para su audiencia principal. Lo vimos con la descripción de la ciudad, lo vimos con la descripción de la victoria, sobre los términos esparcirse, el tamaño para ridiculizar el tamaño de las ciudades, de la torre como de las ciudades que iba a conquistar Israel, y también ridiculizando el nombre. Ellos se creían una cosa muy grande y terminaron lamentablemente, o terminaron por juicio, siendo ridiculizados. Ellos son una gente confundida y terminaron siendo esparcidos, juzgados por Dios. Amén. Lo hemos visto. Bueno, nos queda el tercer y último punto, que tiene que ver más con las aplicaciones para nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Dios con respecto a esta narrativa que, por supuesto, es más que saber algo histórico? Vamos a ir por parte. Dice que Dios los juzgó por pretender ir en contra de sus designios. Ellos buscaban su nombre, promover su propia gloria, buscar la fama, establecerse y no obedecer a Dios. Pero miren esto, porque ellos pretendían que así encontrarían la felicidad, la plenitud, hacer lo que ellos querían ser. Yo lo que quiero es ser feliz. Y el ser humano no dice eso. En búsqueda de eso, ellos buscan establecer su propio nombre. Dios juzga esa pretensión. Pero miren lo interesante del caso. Ese es el capítulo 11. Vamos al capítulo 12, donde Dios llama a Abraham. Y notemos qué le ofrece Dios a Abraham. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré, ¿qué? Serás de bendición. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Porque entonces vemos que Dios
va a bendecir a las personas engrandeciendo el nombre de Abraham, pero cuando ellos buscaron engrandecer su propio nombre, llevaron el juicio de Dios. Voy a ver si lo puedo decir. Dios me dé palabras correctas o pueda entenderlo correctamente. Con esto vemos que la Biblia nos enseña que Dios no está en contra de la felicidad y la plenitud del ser humano, pero está en contra de que lo busques por tus propios medios y peor, desafiando a Dios. El problema no era buscar un nombre, porque Dios dice allí, es que yo quiero engrandecer tu nombre, o yo te quiero dar lo que necesitas o esperas. Pero es un gran problema si lo buscas fuera de los designios divinos. Eso es inaceptable y acarrea el juicio de Dios. Como ellos, igual nosotros, no pretenda, hermano, encontrar plenitud, felicidad, fuera de la voluntad de Dios. Amén. Solo en Dios se puede ser pleno y feliz. Amén. Solo en Dios. Pero y eso si haces las cosas en los términos de Dios, no en tus propios términos. Ellos, vemos aquí que ellos construyen ciudades bajo su poder, bajo su deseo, desafiando los designios divinos. Quieren una ciudad, pero la Biblia habla de que hay una ciudad celestial, una ciudad divina, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El punto no es entonces, el problema no es establecer una ciudad, el punto es construir una vida, una ciudad, en términos que va en contra de lo que Dios dice. No pretenda, amigo mío, amiga mía, encontrar felicidad o plenitud en la vida fuera de la voluntad de Dios. Es parte de lo que debemos aprender. No crea que la aparente prosperidad, y lo pongo en comillas, de nuestros planes sin Dios parecen ser signos de que Dios no puede hacer nada o que Él se hace de la vista gorda por el pecado. Desde el principio Dios ha mostrado que esto no es así. Es más, a veces que usted prospere haciendo lo que Dios no quiere, es una muy mala señal. Es una muy mala señal. En el capítulo 6 dice que los hombres, yendo en contra de la voluntad de Dios, hacían lo que querían, establecían su imperio, su reino. Dios lo permitió. Dejó que prosperara, entre comillas. Que venía el juicio en el diluvio. Más adelante vemos que Faraón tiene un imperio, una sociedad organizada en contra de Dios. Que tienen que salir, no van a salir. Y uno dice, parece que Faraón es el que manda. Y prospera en su arrogancia. Prospera en que hace lo que quiere. Israel no sale y no sale. Parece entonces que quien tiene el control. La Biblia dice, Dios lo era cocinando. Porque lo quería destruir. Entonces, para nuestro aprendizaje, no crea, hermano, que porque tú entonces comienzas a hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios y parecieras que prosperas o te va bien, significa que Dios, que parece que Dios no está viendo, Dios ve todo. Pero cuidado, está preparando el juicio definitivo y aplastante. Teme a Dios. Amén. ¿Sí, hermano? Amén. En segundo lugar, vemos que a partir de esa narración de Génesis 11,
¿verdad? Se traduce este término Babel. Vemos en el Antiguo Testamento mucho del desarrollo de la humanidad luego de la historia, que hay un imperio que se llama Babilonia, que precisamente fue allí, ese imperio conquistó Israel y fue el profeta Daniel y conocemos esa historia. También vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro en su segunda carta le habla a los escogidos que están en Babilonia, simbólicamente hablando. Y en Apocalipsis vemos que hay una bestia monstruosa, que también se le llama una mujer seductora, alguien que atrae. Pero esa es una ciudad. ¿Y cuál es el nombre de esa ciudad? Babilonia, que por cierto en un título es la gran ramera. ¿Qué es lo que vemos con todo esto que nos enseña la Biblia, en toda la Biblia aquí? Que ese nombre o ese título, Babel, Babilonia, representa a un mundo organizado, una sociedad humana unida en rebeldía para oponerse a Dios. Babilonia es el orgullo humano, la autosuficiencia, la rebeldía del hombre contra su creador. En ese sentido, en ese título simbólico, todos vivimos dentro de Babilonia. Existe una sociedad, una organización, ellos están unidos en definitivamente vivir su vida totalmente fuera de los designios de Dios o inclusive desafiando a Dios. Dios va a juzgar. Y eso lo vivimos aquí, en Venezuela, en todas partes del mundo. Es un principio, un espíritu, podemos decirlo. Como dice Efesios, el espíritu de desobediencia, de hacer los designios de la carne, de hacer lo que hace la potestad de las tinieblas. Muertos espiritualmente. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento representan a Babilonia como una bestia, como algo espantoso, deforme. Todo ese pecado, rebeldía y orgullo del hombre que son una abominación para Dios. Recuerden 1 Corintios que dicen, salgan de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia. Para el Creador, cada torre, porque si hoy en día tenemos ese mismo espíritu, gente edificando su torre en su autosuficiencia de su vida, construyendo su vida en el orgullo humano, que es pecado, actos que desafían rebeldemente la ley divina, pretender vivir sin Dios, entregar la vida a cualquier otra cosa que no sea Dios, vivir para el trabajo, vivir para el dinero, para el placer, vivir sin reconocer la mano de Dios que nos da todo, es una abominación para el Señor. Dios va a juzgar. Babilonia es la ciudad del hombre, la ciudad mundana. Babilonia ha estado presente, hermanos, desde Adán y Eva. Es la ciudad que construyó Caín. Es Babel de Génesis 11, es Egipto, son los medos, es el imperio griego, fue el imperio romano, es nuestra sociedad hoy. Babilonia, toda una estructura y organización y toda una unidad para ir desafiando siempre a Dios. La aparente prosperidad que tienen no nos confunda. Dios los va a juzgar. Dios precisamente va a actuar como actuó en el pasado con la Torre de Babel, va a actuar con el mundo organizado hoy contra Dios. Qué lástima que a veces parecemos más ciudadanos de la Torre de Babel que ciudadanos de la ciudad celestial. Si estáis en Cristo, buscad las cosas de arriba. Por último, déjeme destacar algo, hermano. Hemos visto que la narración está para hablar de un juicio de Dios. Dios lo juzgó, pero en ese juicio hay misericordia de Dios. Hay misericordia y bondad. ¿Por qué lo digo? Noten que Dios ve los planes, los propósitos y la motivación, que es abominable. ¿Qué se merece esa gente?
juicio. Acaban de salir de un juicio de Dios, de toda la humanidad en el diluvio. En ese juicio se salvaron 8 apenas. Dios en su misericordia estableció un pacto con la humanidad, con Noé representando a toda la humanidad. Dios es fiel a su pacto y le digo, les prometo que no los vuelvo a destruir. Porque si vuelvo a destruirlos, ¿quién queda, no? Nadie. ¿Qué se merecían estos arrogantes? ¿Qué se merecía esta rebeldía? El juicio destructor. Dios ve y lo ve que están haciendo y los juzga, pero esta vez los esparce. Porque si los destruye a todos. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Los esparce para no tener que destruirlos. Los confunde, los juzga cambiándole las lenguas. Es el origen de los diferentes idiomas. Hace una distinción, divide a la humanidad. Hermanos, es mejor la división en la verdad que la unidad en la apostasía. Es mejor la división en la verdad. Pero eso es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque así, al esparcirlos y no destruirlos como se lo merecían, también les promete que los va a salvar. Que Dios como nuestro Dios. ¿Cómo es eso? En el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 9 dice, en aquel tiempo, hablando del tiempo del Mesías, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Es verdad que los hombres procuran la unidad en el pecado, pero Dios dice ahora que los va a unir, pero en el evangelio, y para que ahora adoren a Dios. La única unión verdadera de todas las relaciones humanas, la única unión verdadera es el evangelio de Jesucristo. La esperanza para la humanidad es Jesucristo. Cualquier otra unión basada en cualquier cosa que no sea el evangelio es una unión, es un amarre con hilos de telaraña. Y ahí, mire, desde la unidad humana hasta cualquier cosa más mínima que usted se imagine. Un matrimonio unido en fundamento que no es el evangelio, es un matrimonio que va a terminar confundido, aplastado y esparcido. Una crianza cuyo fundamento no es el evangelio, crianza de hijos, será un matrimonio confundido, será una crianza que terminará en confusión, esparcimiento y aplastamiento. La única unión verdadera, perpetua, es la que produce Dios en el evangelio del Señor Jesús. Cree en Jesucristo para tu salvación. Porque Dios lo prometió con el profeta Sofonías. Y en la venida de Cristo, del Mesías, eso comenzó a cumplirse. Y lo vemos, por ejemplo, eso es una muestra. En Hechos capítulo 2. Ha sucedido ¿qué? La resurrección del Señor Jesucristo. Ahora Él cumple su promesa de enviar al Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Y qué sucede ese día? Se forma un pueblo con una misma lengua. ¿Y cuál es esa lengua? El Evangelio. Hechos capítulo 2 se nos dice, es la reversión de las maldiciones de Babel, o el inicio de la maldición. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, ¿de dónde, hermanos? De todas las naciones bajo la tierra, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En Babel la confusión era porque ya no se entendían. Aquí la confusión es de connotación positiva. Yo los entiendo, mi propia lengua ahora. Versículo 7.
estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. Dios revirtiendo la maldición de Babel y volviendo a procurar una verdadera unidad, pero unidad en Jesucristo. La bendición de Dios está en nuestro Señor Jesús. Vemos cómo se representa a gente de todas partes. ¿De dónde salieron todas esas partes? De la maldición, de la arrogancia y el pecado en Babel. Pero ahora Cristo uniéndolos de nuevo y haciéndolos entenderse. Solo Cristo puede hacer eso verdaderamente. Para finalizar, Apocalipsis 7, 9 al 12, que nos dice, porque en Hechos 2 vimos un inicio, un spoiler, un avance de los propósitos de Dios cumplirse. Pero este es el destino al cual nos dirigimos, hermano. Este es el final inexorable. Dios nos está diciendo la final de la película. Para que tú y yo vivamos de acuerdo a los propósitos de Dios, buscando su nombre, no el nuestro. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde, hermanos? De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Estuvo sentado en el trono en Babel y seguirá sentado en el trono, gobernando, y al Cordero. Versículo 11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, versículo 12, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos en el pecado, en la rebeldía y en la contradicción. Por la misericordia de Dios se finalizará adorando a Dios. Por el evangelio del Señor Jesucristo. Si ese es el final, ¿qué debemos hacer tú y yo ahorita? Procurar lo que sea para la gloria, para la honra, para la bendición, para la promoción de aquel a quien le pertenece. Tú y yo no tenemos nada, está buscando algo en nosotros mismos, ni para nosotros mismos, fuera de Dios, fuera de Él. Toda nuestra capacidad, la que tengamos, debe ser para promover el nombre de alguien. Y no es el nuestro. No es el nuestro. Eso es apostar a perdedor. Apueste a ganador. Y ya le dijo el final de la película. Vive para Dios, hermano. Amén. Vive para y proclama el evangelio de Jesucristo. Y ya no promuevas tu propio nombre. No persigas tu propio nombre. No persigas tu propia gloria. Eso lo que hace es traer juicio a tu vida.
Vive para promover el nombre de aquel que murió y resucitó por ti y gobernará eternamente. Que el Señor nos ayude a comprender nuestro lugar en los planes y propósitos del Creador. Amén. Gracias, Señor.